Bueno, ya han visto todo este proceso dantesco. Al principio, 6 meses de extralimitación de funciones, de declaraciones estúpidas, de pérdida de tiempo, de performance, de show, que ya deben haber resultado muy, muy duros para muchos, incluso por razones estéticas. Y no me refiero solo por el desnudo, sino que por el espectáculo estético en general. Los gritos, la prepotencia, las funas, 40% de ese 82%, hoy día o está derechamente en el rechazo o está en la indecisión, y yo me atrevería a decir, más con cara de rechazo que de indecisión. Yo creo que hay mucha gente que todavía no se atreve a decirlo porque quiere esperar el texto. Obviamente la gente que todavía tiene alguna esperanza de que el texto dé para aprobar, va a esperar el final del texto, que no es la situación de aquellos que ya consideran o consideramos que esto no tiene remedio y por lo tanto no hay nada que esperar. Simplemente si uno le pregunta, uno dice voy a votar rechazo. Nacido y criado en Temuco, hincha de Unión Española, militante de la Democracia Cristiana por 40 años, partido al cual renunció el año 2017, luego de ser coordinador programático de Carolina Goich. Campesino de espíritu y amante de la ganadería. Incluso estudió veterinaria un año antes de ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Fue expulsado por un tiempo de esa carrera por ser de la DC, pero Hugo Rosende, decano en ese tiempo, lo salvó. Tiene un magíster en ciencias políticas y estudios de doctorado en filosofía. Le gusta coleccionar libros de derecho, sociología, historia, entre otros. Profesor en varias universidades. Fue diputado por su tierra natal en 2 periodos. Hoy está alejado de la primera línea política, pero no por eso ajeno a la contingencia nacional. Eduardo Zafirio, bienvenido a nuestro programa de hoy. ¿Cómo estás? Bien, Vicente, muy buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, pues. Oye, Eduardo, estamos en un momento de agitación política y social hace ya 2 años por lo menos en nuestro país, y te quería preguntar de entrada si echas de menos a veces estar en la primera línea política luchando cuerpo a cuerpo con tus adversarios o agradeces estar alejado y mirando más desde la tribuna. No echo de menos. Te diría que si hoy día estuviera en la política probablemente lo estaría pasando particularmente mal, digamos. Porque yo hay 2 cosas que no soporto en la política. Lo primero, el cinismo, el fariseísmo, la gente que se emborracha con palabras y que manosea conceptos, y normalmente al pueblo, por ejemplo, las causas populares, y lo único que buscan es simplemente el poder. Y la otra cuestión que me resulta muy desagradable en general, digamos, también en la academia, pero en la política muy fuerte, es la ignorancia, digamos, imperdonable. O sea, uno no tiene por qué saber todos los temas, ni siquiera la mayoría de los temas. Cuando está en lo público, me consta, yo fui diputado 8 años y había temas que definitivamente me superaban, pero está siempre la posibilidad de hacerse asesorar y de recurrir al conocimiento experto, que normalmente además la gente de buena voluntad ni siquiera te pide una remuneración por asesorarte. Entonces creo que en la política hoy día lo estaría pasando particularmente mal por esas dos razones. Así que no sé si doy las gracias, simplemente cerré esa puerta hace ya 12 años atrás porque consideré que era una etapa que estaba cumplida y que no tenía justificación en un análisis logros versus costos, digamos, logros no para uno, sino que para la causa, para el país, digamos, versus las cosas que se podían conseguir, versus los costos personales que se pagan en esto. Pero no, creo que hoy día sería un momento
muy desagradable para mí estar en la primera línea política como lo estuve durante mucho tiempo. Perfecto, Eduardo, y de hecho cuando comentas el tema de la ignorancia política, me acordé cuando nuestro actual presidente en un debate, que era un debate sobre el tema del agua, donde estaba Parisi, que se hizo viral, que tiró un dato sobre el presupuesto del agua, y Parisi le decía, compadre, eso es 10 veces el presupuesto de la nación, ¿de qué te hablan? Y algunos lo defendieron, que te podía equivocar con números, pero yo pensaba, oye, pero espérate, Boric lleva 7 años siendo diputado, por ende, ha aprobado 7 veces el presupuesto de la nación. Entonces, si no tiene un orden de cuál es el presupuesto, es porque lo está aprobando al tuntún o tiene algún problema como grave con los números, pero en el fondo no es un número que tú tienes que aprenderte por tema de cultura general, sino que es un número que, por hacer bien tu trabajo, o razonablemente bien, te aprendes a fuerza. En el fondo es como no saber si tu señora está de cumpleaños en verano o en invierno. O sea, oye, te pueden quizás olvidarte la fecha exacta, pero si lleváis 7, 8 años casados, más o menos sabéis que hace calor en el cumpleaños de tu señora, por darte un ejemplo. Eso a mí me llamó mucho la atención. O sea, yo la verdad que no sé qué estará pasando en la Chile. Yo estudié ahí y nosotros teníamos cursos de micro, de macro y de política económica, eran 2 años. Entonces, ¿cómo no hay una referencia? O sea, yo ya hace años que no soy diputado, pero sé más o menos en los órdenes en que se mueve el presupuesto nacional. 70 y tantos millones de dólares por año, y el PIB, no miro todos los días las cuentas nacionales, pero uno sabe que está en el orden de 300 mil millones de dólares, más o menos. Y entonces uno dice, ¿cómo pasaron los ramos? Digamos, ¿cómo te aprobaron en macro? Y hay un caso más dramático aún, de la Camila Vallejo siendo diputada. Ella estudió geografía también. Probablemente ellos tenían más cursos de economía que los que teníamos nosotros en derecho, por las características de la carrera, y confundió stock con flujo. O sea, cuestiones elementales que son prácticamente esas cosas. Probablemente ahí me los enseñó mi profesor de Ciencias Sociales y Educación Cívica en tercero medio en el colegio. Es curioso. Hay una caída del nivel cultural muy fuerte en general, y en la política eso se expresa y es bien imperdonable. Oye, Eduardo, y naturalmente que eso en el fondo uno lo ve, hay una... y no hay estadísticas del tema, pero es lo que uno conversa con la gente, en el fondo es como un sentir generalizado que hay una decadencia importante en nuestra política. Me acuerdo cuando salió el gabinete de Boric, hicieron una broma en donde mostraban el gabinete de Elwin con el de Boric, no estaban el de Elwin, parecían todos así como exalumnos de Princeton, así como atrás, digamos, de la facultad, versus los de Boric que estaban un poco más desordenados. Y bueno, más allá de lo estético, también uno recuerda, yo que soy más joven, pero recuerdo sí, en los años 90, principios de los 2000, para mí los políticos eran unos señores, en el fondo, quizás con irresponsabilidades políticas también por su lado, pero eran señores que merecían respeto. Y el mismo presidente Lagos, que uno le podrá gustar o no, pero era alguien que si te retaba a Lagos en la calle, uno quizás quedaba afligido todo el día, digamos, porque era como una autoridad real que estaba llamando la atención y que no le estaba haciendo caritas a los periodistas. O sea, no... Entonces, ¿qué pasó a tu juicio, en esta degradación de lo público? No solamente en la política, sino que en todos los actores que participan en el ámbito público. Yo creo que se produjeron varios fenómenos, probablemente algunos de ellos mundiales, para ser justo. En primer lugar, yo diría que en los partidos se empezó a practicar una especie de selección adversa. Los partidos se llenaron de fracciones, por lo menos los partidos de la centroizquierda, que son los que yo más conozco, por razones obvias, y esas lógicas fraccionales, divisivas, llevaba a que el reclutamiento fuera un reclutamiento donde lo que importaba era la incondicionalidad al microcaudillo, al jefe, o al microjefe, y a la patota, a la sensibilidad, como le
como le dicen la psiquiatría chilena, ¿no? Las sensibilidades, que en el fondo son las pandillas internas, ¿no? Para hablar claro. Entonces ahí, normalmente, mientras los tipos eran más destacados, eran más peligrosos desde el punto de vista de poder afectar carreras políticas al interior de los lotes y de las patotas. Entonces lo que se buscaba era la incondicionalidad. Y fue un momento en que toda esta gente muy mediocre, reclutada, digamos, generó una especie de golpe de estado interno y se terminaron apoderando del poder, ¿sí? Y desplazando a quienes los habían convocado. Entonces los partidos empezaron a perder muy rápidamente, diría yo, calidad. Lecha de los jóvenes, sobre todo los jóvenes talentosos, empezaron a ser vistos como sospechosos, y se trataba ya no solo de no convocarlos, sino que de ahuyentarlos si es que tenían la mala idea de querer entrar a militar. Yo estuve 10 años después que salí del Congreso dedicado a tratar de formarle cuadro al mundo social cristiano y socialdemócrata. Entonces conozco este fenómeno hasta que me di cuenta que finalmente mientras mejor eran los chiquillos que tú recomendabas al interior de los partidos, peor te iba, porque los tipos simplemente no querían gente de calidad, querían gente que no les hiciera sombra. Ojalá nunca. El segundo fenómeno tiene que ver con el deterioro de la esfera pública. La televisión abierta en Chile es una basura, ¿no? Y es una basura hace largo rato. O sea, esto no es un asunto que uno le puede echar la culpa a algún gobierno o algunas personas en particular. Yo hace décadas que prácticamente no veo televisión. Les comento siempre a mis alumnos que la última serie que vi en televisión abierta fue Año Domini, que lo dio el Canal 13, que era sobre los primeros cristianos. Estaba basado en los hechos de los apóstoles, y eso debe haber sido el año 87, 88. Y de ahí para adelante nunca más. De repente el fútbol, ¿no? Y normalmente cuando juega Chile. Entonces vino toda esta caída de la esfera pública, cuestión que ha teorizado muy bien Charles Taylor, conviene leerlo, ¿no? Este filósofo canadiense, de la importancia de la esfera pública. Y todo se farandulizó. Hay un librito de Bobbio que se llama La izquierda en la época del karaoke, donde dice que este mundo de la televisión es un mundo naturalmente de derecha, porque ignora el sufrimiento, dice Norberto Bobbio, mirando la realidad italiana de los 80. Y esto terminó descomponiendo la política. Yo recuerdo a Jaime Esteves, que era diputado, y estaba metido de comentarista de fútbol, y él encontraba que lo hacía regio porque, claro, le servía a él en términos individuales, pero a costa de destruir, digamos, la dignidad de lo público. Esto de decir un diputado comentando fútbol hoy día es anécdota, o sea, lo hemos visto en cuestiones, pero así se empieza. Y esto terminó como lo hemos visto. Está todo este fenómeno de las redes sociales, que probablemente llevó hasta la locura, los riesgos para la calidad de la política que Sartori veía en un libro del año 90 y tanto, y que yo leí el paper cuando estudiaba ciencia política, o sea, mediados finales de los 80, el videopoder. Y hemos terminado en este circo lamentable, digamos, que ha llevado no solo a la pérdida de dignidad de lo público, sino que a un cinismo y a una desconfianza completa, porque hoy día el cinismo en la política está establecido arriba y abajo, también en el elector. No quiero hablar del ciudadano, digo simplemente en el elector, que hacen como que les creen, ¿no? Y los otros hacen como que les estuvieran creyendo, o sea, el viejo chiste de los realismos reales. Ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos, ¿no? Por analogía. Y el problema de esto es que es un círculo vicioso, porque yo me salí, no quise seguir el 2010, y de ahí para adelante lo que veo es que probablemente los tipos más talentosos, con mayor espíritu público, de tanto de la Cámara como del Senado, donde ya no hay ninguna diferencia a la altura, en mi opinión, terminaron también retirándose. Entonces se deja la cancha para toda esta mediocridad espantosa en un país, con esto termino, en que
la política normalmente estuvo por arriba de la media. O sea, yo no me compro la leyenda rosa de la democracia chilena ni de la república, digamos, inmaculada. Siempre creo que estoy orgulloso de la historia republicana del país, en general. Pero lo que es innegable es que la política en Chile está por arriba de la media. Hace rato que está por abajo de la media. Probablemente esa referencia que tú haces al gabinete de Elwin y a los primeros años de la recuperación democrática era porque todavía se vivía con el vuelito. O sea, piensa tú que tenías a Elwin y a Valdés en la DC, ¿sí? Tenías a don Enrique Silva Sima en el Partido Radical, tenías también en ese mundo a René Abeliú, grandes profesores de Derecho, digamos, no tienes por qué saberlo, ¿no? Tanto los cuatro, Valdés hacía clases en la Católica, los otros en la Chile. Tenías a Clodomiro Almeida en el Partido Socialista. Entonces todo eso le imprimía un carácter de respetabilidad y de calidad. Todavía estaba vivo Tomic también en la DC, Ignacio Palma, Bernardo Leyton, que daban gran parte de la falange. Y en la derecha, bueno, el Marqués Bulnes, gente de esa categoría. Pero eso se fue perdiendo y, como te digo, mi impresión es que no solamente nunca se buscó reclutar calidad, sino que más bien se buscó ahuyentar la calidad. Y el fenómeno entonces fue de selección adversa. Y has terminado con esto, que muchos dicen los tipos que llevan los maletines, digamos, en los 90, que hoy día son los grandes varones, digamos, de estos comillas partidos que hoy día están muy en decadencia, esa es la verdad. Oye, Eduardo, y en esa decadencia que resulta como bien evidente, digamos, a los ojos de todos, quería mostrarte un gráfico, dado que se supone que yo soy sociólogo, voy a hacer uso de la encuesta que hizo un colega mío, Alberto Mayor, con La Cosa Nostra, que lo hizo hace poquito. Y aquí, bueno, te quería mostrar varios datos, pero dado que estamos hablando de esto, quería partir con que me llamó a mí mucho la atención. Y es, si llega a ganar la opción rechazo, ¿qué cree usted que es lo más razonable que se debería hacer? Y los dos más bajos son la opción, digamos, volver a la Constitución del 80, y por otro lado, convocar a una nueva asamblea, convención que redacte un nuevo texto. Y los dos que ganan con fuerzas tienen que ver con la entrada, ya sea desde cero o a partir del nuevo texto, de los especialistas. Así que aquí uno podría decir que los electores, digamos, como tú decías, Eduardo, están diciendo, oye, hay que llamar a los que saben, urgente. Entonces, te quería preguntar ahí, Eduardo, ¿tú crees que ya hay en Chile un cansancio por glorificación del pueblo y de la señora Juanita, que en el fondo fue uno de los argumentos para llevar a esta nueva constitución, digamos, que es como no la hagamos a puertas cerradas, que participe el pueblo, que todos podamos participar de esta casa común, etcétera? ¿Se está cayendo eso, Eduardo? Mira, mi impresión es que esto es básicamente una reacción de último minuto, de los últimos meses, contra la Convención Constitucional. Porque fíjate lo que pasó en lo que publicó el Mercurio, entiendo que el día lunes o martes, del panel UDD, que muestra que ya prácticamente Congreso y Convención están en el mismo nivel a la hora de hacer una nueva Constitución en las preferencias de las personas que respondieron las preguntas de la UDD en el panel. Están 52-48. Uno puede presumir que, como esto fue antes del señor que se duchaba, parece, mientras votaba, entonces uno puede presumir que a esta altura ya están por lo menos en empate técnico, digamos. Y el Congreso era la institución más desprestigiada, o sigue siendo, por los partidos políticos. Y eso tiene que ver con otras cifras, que el avance impresionante del rechazo, yo diría, los últimos 45 días en todas las encuestas, incluso con saltos de 10 puntos, ¿no? Y eso es muy alto, porque todavía hay un 20-30% que no tiene decisión. Entonces 10 puntos es una enormidad, porque no es sobre el 100, es sobre el 60 o el 70. Y eso es la reacción contra la convención. O sea,
Yo creo que mucha gente se compró este discurso de los independientes, de los no políticos, y prácticamente buscó a la hora de marcar el sufragio que fuera gente nueva, entre comillas. Bueno, y se encontró con todo lo que sabemos, o sea, una puesta en escena bochornosa, donde ni siquiera dejaban cantar la canción nacional, el fraude brutal de Rojas, digamos, que se fingió enfermo terminal, desnudos en las discusiones, una señorita que se desnuda, digamos, unos asesores que están pasados de copa, digamos, hablando tonteras, y después que terminan de hablar estupideces los aplauden, digamos, bueno, intervenciones que no le han ayudado tampoco al indigenismo de varios actores, la funa fascista, digamos, a los concejales a los convencionales, o convencionistas del Partido Socialista, una señora que parecía dando los nombres, digamos, en la Alemania nazi de los comerciantes de raza judía, a la cual había que irle a apedrear las vidrieras, digamos, bueno, y esto termina con el saumerio, la ducha, o sea, el listado es muy impresionante, y la gente lo que siente es que le han tomado el pelo. Y además cuando en febrero, sobre todo en marzo, cuando la gente vuelve ya de ciertas declaraciones, empiezan a mirar lo que se ha aprobado, 400 artículos al día de hoy, simplemente se produce una situación de indignación. Y por eso ya más de la mitad de la gente que votó apruebo en el plebiscito de entrada, según los propios analistas del oficialismo, digamos, Paredes, le decía esto al equipo político de La Moneda hace unos días, más del 40%, de ese 82%, hoy día o está derechamente en el rechazo o está en la indecisión, y yo me atrevería a decir, más con cara de rechazo que de indecisión. Yo creo que hay mucha gente que todavía no se atreve a decirlo porque quiere esperar el texto. Obviamente la gente que todavía tiene alguna esperanza de que el texto dé para aprobar, va a esperar el final del texto, que no es la situación de aquellos que ya consideran o consideramos que esto no tiene remedio y por lo tanto no hay nada que esperar. Simplemente si uno le pregunta, uno dice voy a votar rechazo. Entonces, esta es una reacción, creo yo, al conocimiento experto. Y es curioso, Vicente, porque en todo el mundo, después de la crisis subprime del 2008 en adelante, se produjo justamente una pérdida de confianza y de legitimidad en el conocimiento experto. No solo de los economistas, que no vieron en su inmensa mayoría venir la crisis, sino que en general en el pensamiento, en el conocimiento experto y en las lógicas tecnocráticas. Entonces, esa encuesta de la Cosa Nostra que tú mostrabas, yo creo que es una reacción más, otra reacción, una reacción adicional a un porcentaje probablemente superior al 60% del país a esta altura, que está hastiado con la Convención Constitucional y que lo único que quiere es que se acabe esto y que se disuelvan, digamos. Por eso la reacción tan violenta que uno vio cuando Milosevic tuvo la genial idea de plantear hace unos días que había que prorrogarle el plazo 3 meses más. La reacción en contra fue violenta y es porque hay un hastiamiento. Oye, Eduardo, y ahí te quería llevar un poco también a lo que es tu mundo. Aquí tú comentaste un poco que, dada la situación actual, en el fondo tu opción a priori, digamos, era el rechazo, pero también te quería mostrar aquí otro dato para que tú nos comentaras cómo lo ves, y es este dato que me pareció muy, muy interesante de la Cosa Nostra. Ellos preguntan, aquí es seguro que votaré apruebo, arriba, después es probable que vote apruebo, es probable que no vaya a votar, después es probable que vote rechazo, y es seguro que votaré rechazo. Entonces uno, en lo que es derecha e izquierda, se nota que ya las cartas están súper echadas. O sea, los que votaron apruebo de derecha, más del mundo de Bópoli, ahora están por el rechazo totalmente y pareciera que no hay ninguna vuelta atrás. Y por el lado de la izquierda hay un compromiso muy partidista con lo que salga, digamos, de la Constitución. El mismo Boric lo dijo en su momento: cualquier cosa es mejor que la Constitución de los militares. Pero en el mundo de la concertación hay una inclinación al rechazo mayor, pero bastante leve, y pareciera que aquí se decide la elección, fundamentalmente. Entonces, ¿qué estás viendo tú
en tu mundo, digamos, que me imagino que sigues teniendo algunos contactos, o qué crees que está pasando por la cabeza de mucha gente de la Concertación, y cómo lo estás viviendo tú también, cómo estás viviendo este mundo de la Concertación, este proceso que hasta cierto punto también los vilipendió bastante, porque los últimos 30 años eran demoníacos. Entonces yo me imagino aquí alguien de la Concertación diciendo, oye, la chacota que tienen acá no llega ni los talones al gobierno Freixo de Erwin, digamos. Entonces, ¿cómo ves tú, digamos, este proceso? Lago les mandó 8 páginas ahí por escrito a la convención, con la expresión más clara de pasar la manito por la cara, digamos, ¿cierto? Lean esto. Y un documento bien serio, que lo firma él con el polibarismo. A ver, yo creo que lo que pasa es que la inmensa mayoría de ese mundo concertacionista, como lo dicen por lo demás, se lo he leído a muchos, se lo he leído en los últimos días a Ernesto Tone, a Nacho Walker, ayer, votó a prueba en el plebiscito de entrada y con mucha ilusión de que realmente el país va a estar en condiciones de darse una constitución a través de un procedimiento democrático impecable y que cumpliera con los requisitos que tiene que tener una carta constitucional, que es básicamente unas reglas del juego común, digamos, para el conjunto de los miembros de la polis. Bueno, ya han visto todo este proceso dantesco, al principio 6 meses de extralimitación de funciones, de declaraciones estúpidas, de pérdida de tiempo, de performance, de show, que ya deben haber resultado muy, muy duros para muchos, incluso por razones estéticas. Y no me refiero solo por el desnudo, sino que por el espectáculo estético en general. Los gritos, la prepotencia, las funas. Bueno. Y luego viene el golpe de gracia, que es que esto que se decía que el Pleno iba a arreglar, digamos, dado ciertas cuestiones que estaban pasando en las comisiones, ha terminado en que no se ha arreglado para nada. Y entonces, muchísima gente, pienso en Oscar Landarrey, por ejemplo, que le leí hoy una entrevista, tiene que estar muy impactado con los contenidos del articulado, del borrador a esta altura. Pero, bueno, esto yo me imagino que es la sensación de tratar de salvar un matrimonio. O sea, la gente va a hacer el último esfuerzo por tratar de no divorciarse de su apruebo de entrada. Pero eso tiene una fecha límite, que es el día 4 de julio. Entonces, yo personalmente, yo pienso que ha habido hasta aquí una ola fuerte para el rechazo, que fue la que le permitió pasar de abajo hacia arriba. Aparentemente eso se produjo en los últimos 45 días, si uno sigue las encuestas, y con saltos de 10 puntos en alguna encuesta como Cadem, o de 8 o de 9 en las más tardías, las que se han terminado de poner al día en las últimas semanas. El salto fue muy brusco. Yo tengo la impresión de que ahora estamos de nuevo en presencia de una segunda ola, que tiene que ver con todos estos espectáculos de los convencionales de las últimas semanas, más la incertidumbre que metieron con las reglas sobre derecho de propiedad y de expropiación, y algunas cuestiones vinculadas a políticas públicas que también pueden ser muy costosas. Estoy pensando en el tema de la incertidumbre de lo que pasa con los derechos de agua, que eso, ojo, no afecta solamente al grande, afecta sobre todo al pequeño propietario. Si uno conoce la ruralidad, sabe que esto es así. Hay gente que depende incluso de su pozo, que lo tiene inscrito hoy día, digamos, para abastecerse de agua para la casa. No solamente un tema de riego o de agua para la ganadería, o de riego para frutales o para cereales. Y está el tema, digamos, que se ve como muy amenazante también la situación para la gente que está en ISAPRE, más otros que están en FONASA saben que el sistema privado también los atiende. Entonces, yo tengo la impresión de que hoy día estamos en presencia de una especie de segunda ola, que probablemente no va a tener
No va a significar 10 puntos más para el rechazo, pero puede ser que a lo mejor este domingo nos encontremos con que la academia de nuevo da 2-3 puntos más en el gap, en la brecha, digamos, entre que cae el apruebo y que sube el rechazo. Y yo creo que el último envión fuerte para el rechazo se va a producir en las primeras semanas de julio, cuando la inmensa mayoría de esta gente que ha estado esperando, que es un milagro en el fondo, digámoslo, a esta altura, en mi modesta opinión, va a tener que decir explícitamente que rechaza la Constitución propuesta porque el contenido le resulta inaceptable por 4, 5, 6, 7, 8 números romanos, digamos, en materia bien trascendental. Es lo que yo veo. Yo he visto en el mundo de la concertación de los votantes, de mucha gente que es amiga mía desde la universidad, una corrida bien significativa y que ya no es aislada en las últimas 4 o 5 semanas, digamos, hacia el rechazo. Ya, o sea, no tu predicción, pero digamos lo que tú pretendes o sientes que va a ser la tendencia a futuro es que esta tendencia a favor del rechazo es un poco irreversible, ¿no? Claro, porque uno hoy día no puede decir nada, eso es una perogrullada, digamos, porque bueno, estamos a primera semana de mayo y esto se va a votar en septiembre y pasan muchas cosas y hoy día las sociedades son volátiles. Pero eso no puede significar que uno no vea como las tendencias que se están generando. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, que al gabinete del presidente Boric le dicen que las probabilidades de dar vuelta al rechazo hacia la apruebo son bajas, digamos, porque estos 10 puntos, eso está escrito, digamos, lo leí yo en ex ante, digamos. Bueno, ese es un dato. En segundo lugar, uno ve que en el mundo de la desconcertación ya hay mucha gente que cada día dice que como está la cosa no puede votar a prueba, ¿no? Se lo he leído a 5 o 6, y personas bien inteligentes y serias que me merecen confianza intelectual, qué sé yo, Landarrecho, Tone, Wócar, Jorge Correa, por nombrar algunos que recuerdo. Y por otro lado, empiezan a pasar cuestiones insospechadas. Todo el mundo creía que el gobierno se jugara por el apruebo era un hándicap a favor, y hoy día uno empieza a ver que más bien puede terminar convertido en un lastre, porque se defraudaron expectativas. Había un implícito, por ejemplo, de que el gobierno iba a permitir los retiros. Eso no estaba en el programa, como está el sueldo de 500.000 pesos, las 40 horas de trabajo semanal, la condenación del CAE y de otras cositas, seguramente. Pero también hay un implícito, y el implícito era: vamos a poder meterle mano a los fondos que tenemos en la AFP. Y todo eso, para no hablar del tema de seguridad, violencia, etc. Hoy día está puesto más que en cuestión, y uno ve también la tendencia de las encuestas. Entonces, el gobierno le va a poder ayudar fuera de los problemas en que van a ir entrando crecientemente con la Contraloría, con la Cámara, arriesgar acusaciones constitucionales, interpelaciones, desprestigio además por intervencionismo electoral. ¿Va a servir de algo un gobierno que esté, por ejemplo, entre 30 y 25 puntos? ¿Le pone algo a la prueba? Y que además está pagando el costo de verse más preocupado del resultado de un plebiscito en septiembre que de la cotidianeidad, digamos, que es bien golpeadora por muchos conceptos. Entonces, si tú hoy día me dijeras hagamos una apuesta, yo no dudaría en apostar a favor del rechazo, pudiendo perderla, por supuesto, por el tiempo que falta. Pero se ve bien improbable que puedan dar vuelta a esto, creo yo. No imposible, pero poco probable. Oye, Eduardo, y tú comentaste en algún momento también que había algunos de personajes de la concertación o ligados a ese mundo, como Cristian Márquez, qué sé yo, lo que me imagino, digamos, de esa sensibilidad, como comentaba al inicio, que de alguna manera tú lo pusiste de una manera simbólica muy buena, como tratando de salvar un matrimonio que se está por quebrar. Entonces van a esperar hasta lo último para ver que suceda el milagro y ojalá se pueda resolver, porque yo también escucho realmente a Martín diciendo, o a Mario Weismuth, de que estas cosas que se ya aprobaron son inaceptables y esperemos que las puedan mejorar, y es como,
pero si ya, eso ya está escrito, si eso no hay vuelta atrás, digamos, pero bueno, da lo mismo. Entonces, en ese contexto, te quería preguntar si es que eso es ese matrimonio, es por un amor a la institucionalidad o al debido proceso que representa esta convención o esta idea de hacer una casa de todos como constitución, digamos, o bien es por favor no me hagan votar alineado con la derecha en una elección porque yo no soy de esa tribu. ¿Cuál de las dos cosas está pesando más hoy día? Yo creo que en esa gente ese último argumento, que es un argumento bobo, estúpido, digamos, no hace sentido. Tampoco ellos creen que la constitución actual es la constitución de Pinochet, ¿sí? Eso es evidente. La constitución actual es una constitución que tiene defectos y que, en mi opinión, hay que hacerle 7 o 8 cambios de mucha envergadura, partiendo por la parte dogmática, donde están los derechos. Pero esta no es la constitución de Pinochet, pues, ni mucho menos, y no lo es desde el año 89, cuando se le introdujeron las primeras reformas, y obviamente mucho menos después de las reformas del 2005, en el gobierno justamente de Lagos. Yo creo que lo que le pasa a esta gente es que primero les resulta muy difícil decir que están por el rechazo mientras el proceso de elaboración no termine. Y lo encuentro súper respetable desde el punto de vista de ellos. Y segundo, también que pusieron muchas esperanzas en esto, ¿no? Esperanzas, si tú quieres, ingenuas, pero que probablemente hablan mal de ellos como políticos, pero muy bien de ellos como personas, ¿no? De haber apostado de buena fe a esto. Entonces, a mí me parece súper comprensible de que hasta que no esté el texto no van a decir que están por el rechazo, sin perjuicio que si tú lees lo que dicen, son críticas tan de fondo que, bueno, además lo señalan, o sea, me resulta muy difícil votar a prueba contra esto, te lo dicen, te lo están más que insinuando. Pero bueno, eso tiene fecha de término la primera semana de julio, y por muchos factores, digamos, nostálgicos, psicoanalíticos, que puedan haber, va a llegar un momento en que por lo menos la gente más honesta de esa, más valiente, que no tiene temor a decir lo que piensa, yo creo que van a terminar explicitando claramente su opción. Y por lógica, dado lo que le hemos visto y escuchado, yo creo que la mayoría de esa gente va a terminar diciendo que vota por el rechazo, porque además es el fracaso de la convención, no el fracaso de un proceso constitucional de cambio. Si esto hay que dramatizarlo completamente, como lo hizo Lagos y el propio Boris en los últimos días. Sí, esto no significa quedarse con la constitución actual, se trata sí y por eso esa alternativa, digamos, de las encuestas, de que si esta convención fracasó, como a mí me parece ya obvio a esta altura, habrá que buscar otros mecanismos que aseguren que nos podemos dar una constitución que, tomando justamente la experiencia fallida, pase a elaborar un texto que pueda servir como reglas del juego, tanto para ti como para mí, que probablemente tenemos opiniones muy distintas, pero que queremos vivir juntos y no destriparnos, digamos, en la violencia el uno contra el otro con las diferencias políticas. Sí, no, de todas maneras. Oye, Eduardo, y yo te quería llevar ahora a otro tema relacionado con las nuevas generaciones, y sobre todo las nuevas generaciones ligadas al mundo del Frente Amplio. Y aquí también te quería mostrar unos datos porque culturalmente me llamó la atención algunas diferencias muy notorias que se están mostrando entre lo que piensa el grueso de la población y lo que piensa este mundo. Se ve bien, ¿cierto? Y ahora sí. Perfecto. Sí. Mira, esta es una primera pregunta y es esto es respecto de los ricos, la gente que tiene dinero. Entonces, el primer enunciado es: se llega a ser rico fundamentalmente como resultado del mérito, donde el mundo de la concertación, el mundo de la derecha cree eso en términos muy, en el fondo, muy dominante. Y la otra opción es, que es como su
su antagonismo, digamos, se llega a ser rico fundamentalmente como resultado de algún abuso. Aquí donde el 80% del mundo de apruebo dignidad cree eso. Y yo insisto, este mundo está, hay una variable aquí que no se nota, pero que tiene que ver con un tema generacional, no solamente con un tema político. Después vamos a otro tema, que tiene que ver con la percepción del temor. Aquí, ¿qué tanto temor tiene usted respecto del futuro de Chile, del 1 al 10, donde aquí está poco temor y mucho temor, y donde uno ve en el mundo de la exconcertación y de Chile Vamos, de la derecha, donde hay harto temor, por supuesto más en la derecha que viven muertos de susto, pero en general harto temor, y en el cambio, en el mundo de apruebo dignidad, de Frente Amplio, Partido Comunista, muy poco temor es lo que se observa. Y finalmente, otro dato, y también yo lo encuentro bien interesante y quizá más complejo que los anteriores, tiene que ver con respecto del uso de la violencia en las manifestaciones. Si tú ves aquí, la opción, la violencia no es un recurso que sirva para la causa de mejorar las condiciones sociales, eso es ampliamente, digamos, en el fondo compartido, tanto por el mundo de la concertación como por el mundo de la derecha. Y la opción, la violencia parece ser la única forma de protesta que genere cambios relevantes, domina en el mundo de la izquierda más joven o nueva, con un 51% versus 21 y 8% de la concertación y la derecha respectivamente. Entonces, mi pregunta aquí de fondo es, Eduardo, ¿en qué mundo vive esta gente, digamos, que tiene una percepción tan distinta al resto? Bueno, yo voy a tratar de contestar esto y probablemente lo que tenga más riesgos de equivocarme, porque las diferencias generacionales hoy día son muy grandes, producto de la aceleración del cambio tecnológico en los últimos 30, 40 años, y el impacto de ese cambio tecnológico en la vida cotidiana. Yo a mis alumnos les digo siempre, cuando yo entré a estudiar Derecho, la única tecnología de las actuales a los cuales ustedes recurren, que existía, era la fotocopiadora. Y me quedan mirando como, ¿y era posible la vida? Yo les digo, sí, era posible la vida. Y he hecho otro ejercicio, les he dicho, ustedes saben lo que es el fax, y la mayoría de ellos no saben. Entonces les cuento que eso en algún momento, a inicios de los 90, parecía que iba a ser el gran mecanismo de comunicación, y hoy día está en el museo, digamos, producto del cambio tecnológico, y eso impacta en la cotidianidad, pero tratando de contestarte, a ver, sobre el tema del mérito versus el tributo o el abuso. Yo te diría que esa respuesta para mí tiene varias explicaciones simples, pero de cosas que normalmente no se dicen. Primero, es que del año 2014 en adelante en este país se ralentizó el crecimiento económico. Y probablemente lo que venga los próximos 8 años va a ser mucho peor, porque estamos entrando en una recesión. Son los costos de la desinflación, lamentablemente. Pero ya el 2014 la cosa se empezó a enredar en términos tales que incluso hay cifras que dicen que el producto per cápita no solamente no aumentó, sino que en algunos momentos incluso cayó. Y eso le afectó sobre todo a las generaciones más jóvenes, y no a la mía, porque yo la última recesión grande que viví, espantosa, fue la del 82-83, pero de ahí para adelante la economía empezó a crecer, digamos, y salvo un par de mini recesiones, pero muy menores, para que era la historia del país, el año 98 y después el 2008, ambas a raíz de crisis externas, por lo demás, la gripe asiática y después la subprime, fueron años de mucho crecimiento material. Hoy día probablemente el país es a lo menos 2-3 veces más rico, digamos, que hace 35 años atrás. Y eso yo lo veo, pero los jóvenes no lo ven. Entonces, ellos juzgan por los últimos 8 años. Y los últimos 8 años han sido años en que la bonanza empezó a terminar. Y eso afecta. Mucha gente dice, este es un argumento de la derecha. La verdad que no es un argumento de la derecha, es un argumento elemental. Digamos, tú eres sociólogo, porque sabes que lo que pasa con la base material de una sociedad hoy día, en la modernidad, en materia de crecimiento económico, consumo, empleo, qué sé yo, expectativa, es muy importante.
Y la cosa ha venido muy, muy mala del 2014 en adelante. Porque vivimos el coletazo de la subprime, que al principio por las locomotoras chinas, que siguió demandando materias primas, no golpeó a América Latina. Pero si tú miras América Latina de 2014 en adelante, 2013 en adelante, es un desastre en todas las materias. Y todos los países prácticamente, cual más cual menos. Lo segundo tiene que ver con la rentabilidad privada de la educación y su impacto en la movilidad social. Es obvio que tu generación, que es la de mi hijo, tiene una rentabilidad privada mucho más baja que la rentabilidad privada de mi generación. O sea, imagínate que cuando yo entré a Derecho en la Chile éramos 150. En algún momento en Derecho en la Chile entraron 600. Hoy día hay una población en educación superior de sobre 1 millón de jóvenes. Bueno, y eso es muy positivo, si es que la educación es de calidad. Pero tiene un problema, que la rentabilidad privada que yo conseguí con mis estudios de pre y posgrado no van a ser, ceteris paribus, la que tu generación y menos las de los que vienen entrando ahora van a conseguir. Entonces eso genera una impresión de que más que la impresión de que la movilidad social o no existe o es muy lenta. Y además el capitalismo chileno, como en general el de América Latina, es un capitalismo oligárquico. No vamos a descubrir la pólvora con esto. Esta no es la frontera norteamericana, digamos, de 1850. Nunca lo ha sido. Entonces, por eso, las generaciones mayores tienden a poner el énfasis en el mérito, porque esa es en parte su experiencia, no porque no hayan visto abuso, no hayan visto el pituto, no hayan visto el peso de las relaciones familiares o de los compañeros de colegio, ¿sí? No son estúpidos. Pero, claro, en un momento de gran expansión material, como la que el país vivió hasta el 2014, digamos, desde 1987 en adelante, eso tiende a perder peso. Y en el momento en que se ralentiza el crecimiento de la economía, los otros factores empiezan a ver el peso muerto, digamos, del peso de la noche, de la riqueza heredada, etc. Y ya lo cual se une el hecho de que hoy día el país es mucho más educado, tiene muchos más profesionales y más técnicos que los que tenía hace 30 años atrás, y eso impacta obviamente en lo que son las remuneraciones y la rentabilidad privada de la educación. Entonces eso explica por un lado para mí las diferencias. El tema de la violencia también me atrevería a decir que tiene que ver con la historia. O sea, yo alcancé a vivir la descomposición de la democracia en el gobierno de la Unidad Popular. Le he contado a algunos exayudantes, a algunos alumnos en esta semana que del paro de octubre para adelante cambió todo en Chile. Yo nunca había visto una lagrimógena en mi vida hasta el paro de octubre, que la empecé a ver en Temuco. Y en esos 11 meses que terminaron con el golpe de Estado, fue una aceleración brutal del deterioro, porque estos procesos son muy rápidos, por eso hay que ser muy cuidadosos. Y luego vi cómo el violentismo de la oposición afirmó a Pinochet, digamos, el 83 y el 84, contra el mito que le encuentran a los cabros tontos, de que el Frente Patriótico y la violencia y todo. Si lo que hicieron los tipos que se fueron a los fierros fue afirmar a Pinochet, no debilitarlo. Nosotros al final no pudimos generar las condiciones para que Pinochet abandonara el poder y se cambiara el itinerario previsto en la Constitución del 80, porque perdimos la masividad en las movilizaciones de gente, sobre todo grupos medios, pero no solo de grupos medios, que frente al empleo de la violencia hubo protestas en que los tipos mataron a 160 personas en 2 o 3 noches, de eso estamos hablando. Entonces eso produjo que mucha gente que quería que el régimen se fuera y que el país se democratizara y que estaban agobiados por la crisis económica y social del 82-83 y sus coletazos, se asustó. Y eso afirmó a Pinochet. Menos mal que no lo afirmó tanto como para impedirnos derrotarnos en el plebiscito del 88, pero podríamos haberlo perdido, justamente por este temor, digamos, frente al empleo de la violencia. Entonces, yo sé que la violencia política estuvo detrás y fue un factor legitimador del golpe de Estado de la dictadura. Lo sé por experiencia histórica. Entonces, no necesito leer mucho más, también lo he hecho, digamos,
para saber que cuando se recurre a la violencia siempre ganan los poderosos y pierden los débiles, contra el mito que le cuentan a la izquierda cretina, ¿no? Pero esta gente joven no ha vivido esa experiencia y por eso se entusiasmaron, y probablemente sin una gran derrota política ese ultrismo de izquierda no va a entender. Yo no tengo esperanza de que esto se les pueda explicar en un pizarrón, ¿no? O con un PowerPoint, pero es así. Y además hay otros factores. Yo recomiendo leer a Lucio Porto, ¿no? Para entender estos fenómenos. Yo creo que en Chile la ciudadanía es muy débil, Vicente, contra el mito, y más bien tenemos una lógica de clientes, digamos, y de clientes exasperados, ¿no? Y rabiosos. El populismo es una de las cosas que recurre, y hemos tenido mucho populismo, tanto en la derecha como en la izquierda, en los últimos 20 años, no solamente en los últimos 12 años, es justamente a generar esta situación de crisis, y de rabia, y de que todo está mal, y de que todo está negro, ¿no? Y el pensamiento simple, dicotómico, de blanco y negro, donde no hay grises, donde no hay matices. Y esa lógica de la falta de colchones culturales, de memoria histórica y de colchones asociativos, unido a la tribalización que producen las redes sociales, donde tú terminas con los propios, digamos, y insultando todos los días a los que piensan distintos, que forman parte de otra tribu, lleva a esta ilusión, digamos, ¿eh? Hay expectativas no cumplidas, hay una sociedad deseante que nunca llega al clímax, de clientes insatisfechos. Esa cosa que hasta el día de hoy no sabemos si era publicidad o era verdad, el tipo que decía quiero mi hamburguesa ya, digamos, ¿eh? Bueno, quiero mi punto de retiro ya, quiero mi IFE universal ya, ¿eh? Quiero que me atiendan en la fila del auge, que es más dramático aún muchas veces, ya. Esa lógica, aunque las demandas sean legítimas, es una lógica finalmente poco madura, ¿no? Poco reflexiva, porque no quiere ver las restricciones y los límites. Entonces, frente a eso aparece la tentación del empleo de la violencia. Y ahí que yo estoy muy de acuerdo con tu diagnóstico. Es cierto, uno ve que hay una sensación como de mucha gente que es como que lo están jodiendo, o sea, que su vida no es plena porque hay otro que se está aprovechando de alguna manera, alguien invisible, un grupo, digamos, que está aplastando a otro grupo o algo así, que en algunos casos se da, sin duda, hay abuso y todo el tema, pero no a ese nivel. ¿Qué soluciones veis tú a eso? Porque en el fondo es un diagnóstico bien desolador, y uno puede decir, no, es que hay que tener educación cívica y qué sé yo, pero eso es una cuestión qué significa, cómo se implementa, cuánto se demora, que va a tener realmente algún efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú, digamos, ya más desde pensando como en la política pública incluso? A ver, yo sé lo que no quiero, y mi temor, a ver, voy a ser súper franco contigo. A mí se me prendió la luz casi roja, digamos, entre amarilla y roja, el año 2010, cuando vi que un charlatán como Marco Enrique Minami sacaba 20 puntos. Porque lo conozco a Marco Enrique, fuimos diputados juntos. Entonces me resultó sorprendente. Por más que uno viera que habían carencias, que no había renovación, que había un apoltronamiento, que había una fatiga de materiales, que había una pérdida, digamos, del impulso reformador en la concertación, todo eso uno lo veía. Pero igual me sorprendió. Y quiero ser súper claro y franco. Creo que siempre el hablar veraz es una cuestión fundamental en una república democrática, y más hoy día. Yo espero que el país no termine de nuevo en una dictadura militar, que es como la hipótesis más siniestra desde mi punto de vista, y con el señor Pinochet reivindicado esposo, ¿no? Yo espero que eso no pase, y hay que hacer todo lo posible porque eso no ocurra. Pero creo que la salida va a ser súper lenta. Por ejemplo, supongamos que gana el rechazo, uno podría pensar
que va a haber una sensatez importante en un arco amplio, no unánime, pero 70-75%, con ultras en la izquierda y con ultras en la derecha, que digan, bueno, fracasó la convención, como era obvio, pero esto no puede significar que no hagamos un cambio constitucional de envergadura para buscar relegitimar instituciones. Y, en una medida importante también, vía esa relegitimación de instituciones, relegitimar actores, nuevos y viejos, no necesariamente los antiguos. Y que ahí se llegue a un consenso que, recogiendo la tradición democrática y constitucional chilena, resuelva los 5, 6, 7, 8, 10 problemas que tiene la constitución actual, y que son bastante obvios, y que probablemente hoy día la derecha lo tiene más claro que lo tenía hace un año atrás, cuando nosotros le decíamos, por ejemplo, que era inaceptable que hubieran leyes orgánicas que regularan políticas públicas, exigiendo 4/7, la ley orgánica constitucional sobre educación, por ejemplo. Yo creo que hoy día lo entienden, porque están viendo justamente que la convención lo que ha hecho ha sido, probablemente extrapolando esta figura, digamos, de normar políticas públicas con rango constitucional, es hacer una especie de programa de gobierno ultraizquierda, ¿eh? Pero bueno, la derecha no quería entender estas cosas. Yo puedo entender que hayan 4/7 para una ley orgánica como las francesas que regulan órganos, qué sé yo, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, pero las políticas educacionales, por definición, tienen que estar sujetas al juego de la deliberación democrática y al juego de mayoría. O sea, si tú ganas, implementarás tu política pública en materia de educación. Si gano yo, empujaré la mía, en función de lo que diga la democracia en la urnas, en la preferencia expresada en urnas. Entonces, derechos sociales. No puede ser esto que estamos viendo, que es un listado demagógico, donde además tú destruyes las bases materiales, digamos, que hacen posible financiar esos derechos sociales, metiendo incertidumbre, ruido, paralizando inversión, haciéndote el peligroso, digamos, con gente que necesitas que invierta, para que dé trabajo, para recaudar impuestos, etc. Hay que mejorar eso significativamente y tratar de asegurar, no por la vía de los tribunales, pero sí de un país que redistribuye y que distribuye y que crece, que va a haber financiamiento, digamos, para asegurar necesidades básicas, pensiones, salud, educación, por ejemplo, no son los únicos. Yo creo que con eso se podrá llegar a un acuerdo. Creo que también podremos ver que el Tribunal Constitucional tenía problemas, y por eso cada vez su composición era más mediocre, además de atribuciones excesivas, y podremos ir a un sistema de control constitucional razonable, donde no habrá que inventar la pólvora, y hacer ajustes en una serie de otras materias. Y lo otro, de bajar los quórum de reforma. La Constitución del 25 se reformaba con la mitad más uno en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, para que lo otro se juegue en el marco de la deliberación política y democrática por la vía de política pública, y no de un texto constitucional que tendrá que tener 130, 140 artículos y no 600 o 700, que es la experiencia de las democracias europeas. Por lo demás, me decía Vigan, que se está buscando en Alemania ayer, que la Constitución alemana, ahora la ley federal alemana actual, tiene un artículo sobre medio ambiente. Creo que la Comisión tiene 40 para votar en el Pleno, o más. Ahí tienes un ejemplo. Entonces, se llegará a un acuerdo, me imagino yo, para tener una Constitución plenamente legítima y que nos dé garantía a una gran mayoría en cuanto a reglas del juego compartidas. Pero, atención, yo nunca he sido un admirador de los pipiolos en la historia de Chile, y aprendí con José Luis Sea de que no bastan buenas constituciones para que se resuelvan los problemas, que pueden ayudar, pero no los van a resolver. Y mira los problemas duros del país, y que nadie lo dice porque esto no da voto. Tenemos un problema de productividad severo. Yo recomiendo leer el documento del presidente Lagos, están las cifras. Tenemos prácticamente 20 años con problemas muy severos de productividad. Y como dice Krugman, que es un economista keynesiano, prodemócrata, digamos, en Estados Unidos, en el largo plazo la productividad lo es todo. Tú lo sabes, además, por tus tareas profesionales.
20 años con la productividad como la que hemos tenido en Chile no te llevan al desarrollo, ¿no? Y ya es un problema, porque tenemos que, a lo mejor podemos trabajar menos, pero vamos a tener que trabajar mejor, y eso no es agradable, ¿no? No da votos decirle. Tenemos un problema severísimo con la calidad de la educación. O sea, si alguna duda había, bueno, basta mirar lo que sigue pasando hoy día, ¿eh? Con la violencia adolescente, ¿eh? Y lo que dicen esas encuestas y el grado de deterioro mental previo, digamos, a la pandemia, estoy hablando, y los problemas severísimos que teníamos en comprensión lectora, los avances lentos en matemática, en todas las cosas. O sea, estamos muy al debe, y no solamente en la educación media, digamos. Yo creo que la situación es dramática, sino que también en la educación superior. Y calidad de la educación, de nuevo, no da voto, porque si hablamos en serio de calidad de la educación, eso significa más esfuerzo para los profesores universitarios y más esfuerzos para los estudiantes universitarios, no al revés. Se nos metió el narcotráfico. Hoy día ya lo dice Boris. Tenemos una situación de violencia abierta de grupos armados de crimen organizado, a lo menos, en el sur. Tenemos instituciones con niveles de corrupción brutales, y que son instituciones claves, nada menos que las que tienen el monopolio de la violencia física legítima. O sea, estas armas que andan dando vueltas, ¿de dónde salen? Claro, algunas venían de Mendoza y se interceptaron, pero sabemos que hay tráfico de armas y venta de armas, digamos, que incluso hacen policías, o la situación del ejército. Y además tenemos todo el otro problema, pero que superarlo en serio requiere hacerse cargo de los problemas de productividad, del problema de calidad de la educación, del deterioro institucional, de cómo avanzamos ya no solo en reducir pobreza, donde habíamos sido bastante exitosos hasta hace 4 o 5 años atrás, con cifras brutalmente exitosas, no solo para el marco latinoamericano, diría yo, en los años de la recuperación de la democracia, que es avanzar en el tema de igualdad de oportunidades y también de igualdad de resultados en algunas materias. O sea, la atención de salud, por ejemplo, o una pensión mínima digna, no es una cuestión que tenga que depender del mérito. Ahí el título es la necesidad, como diría Michael Walzer, en la esfera de la justicia. Y por lo tanto hay que asegurar una igualdad de llegada, ¿no? en esas necesidades que son vitales. O sea, la igualdad de oportunidades puede correr en otros ámbitos. Pero incluso la igualdad de oportunidades supone hablar en serio de la igualdad de oportunidades. No es tan simple como cree Bopo, ¿no? En el límite habría que meterle mano muy fuerte al impuesto a la herencia, ¿no? Si uno quiere hablar de igualdad de oportunidades en serio. Pero además está el problema de la igualdad de resultados en materia de necesidades vitales. Pero obviamente América Latina es un muy mal barrio, estamos muy abajo en desarrollo material, y por lo tanto juntos, si queremos redistribuir y distribuir, necesitamos crecer, y para crecer hay que trabajar mejor, si es que no más, a lo menos mejor, y hay que educarse de otra manera, y hay que tener civismo, y hay que tener solidaridad, cuestión que estas políticas identitarias, entre paréntesis, lo único que hacen es destruir la posibilidad de identidad. Eso está súper estudiado. Hay un famoso sociólogo de Harvard que tiene este libro Solo en la bolera, Putnam, que analiza la pérdida de capital social en Estados Unidos, que justamente demuestra que estas políticas de la identidad y el conflictivismo, digamos, que generan estas guerras culturales de unos contra otros, lo que hacen es deteriorar la posibilidad, digamos, de que la gente esté dispuesta a pagar impuestos, digamos, para hacer políticas públicas redistributivas. Entonces, la comprensión en esto también ha hecho todo lo contrario. O sea, si tú quieres un Estado social y democrático de derecho, no puedes andar asusando identidades de unos contra otros, incluyendo ya una ex encomienda peruana en Arica, que quieren que se le dé un cupo reservado a un pueblo afroamericano de esa encomienda. O sea, esto es la locura, digamos. O sea, unos contra otros no hay ninguna posibilidad de que estemos dispuestos los que podemos a pagar más impuestos para justamente hacernos cargo de los compatriotas chilenos, todos, mestizos, a esta altura mayoritariamente, que tienen necesidades vitales insatisfechas. Y como tú puedes ver, estos temas son temas que tienen que resolver en la política pública. La Constitución te puede ayudar, ¿sí? Pero
lo tiene que resolver la política, y esa política va a tener que decir cosas que no son agradables. Pero una experiencia ya nos queda clara del gobierno de Boric, que lleva menos de 60 días. La mentira en política tiene piernas cortas. Mira las vueltas que se ha tenido que dar. ¿Por qué hicieron una política completamente irresponsable, demagógica, mentirosa? Digamos? Hoy día están enfrentando la demagogia del luchismo de derecha, además que les cobra cada una de las cosas que dijeron. Es para la risa, o sea, tenemos 10,5% de inflación anualizada y hay algunas bancadas, no todas, digamos, de la oposición, que le están diciendo gaste más, y su sueldo mínimo de 400.000 pesos es una burla, ¿por qué no paga 500? Y al mismo tiempo le dicen, y pare la inflación, más gasto público, y sueldo mínimo más alto, pero además inflación más baja. Bueno, la mentira tiene piernas cortas, entonces hay que empezar a hablarle al país con la verdad. Y lo que viene para el país es muy difícil, porque entre otras cosas no vamos a tener de nuevo 30 años de crecimiento económico a las tasas que tuvimos en gran parte de estos últimos 35 años. Entre otras cosas porque hoy día somos 2 veces más ricos, entonces estamos más arriba del cerro y la cuesta está más empinada. Oye Eduardo, se nos acabó el tiempo, el productor del programa ya está tirándome las orejas, pero no puedo no preguntarte por el personaje del año, que es nuestro presidente Boric, que lo mencionaste recién, y ¿cómo crees que va a terminar este gobierno? Porque yo analizo las variables en frío y lo veo en un callejón sin salida, porque primero, como tú enumeraste bien, hay un contexto de multicrisis, digamos, que no va a cambiar. Tema de la violencia, terrorismo, narcotráfico, crisis económica, crisis social, etcétera, que eso no va a cambiar en el gobierno de Boric, digamos. Además, cualquier solución a esos problemas o búsqueda de solución tensiona a la coalición de gobierno, la tensiona completamente a los socialistas con los comunistas, o sea, sentarse a conversar sobre cómo solucionamos esto, para ellos es un conflicto interno. Y además, que lo hemos visto sobre todo en Izquierda Siche y en el mismo Boric, tienen una cultura de la puesta en escena, de la performance, digamos, que es muy útil para las campañas, pero no es útil para gobernar, o no basta, digamos, para gobernar. Entonces, yo meto esas como 3 variables en la juguera y digo, este compadre no tiene por dónde dar vuelta al partido. A ver, yo creo que el último punto, el de la cultura, digamos, adolescente, infantil, opositora, demagógica, versus la cultura que supone gobernar, digamos, tomar el timón y ver los límites, las restricciones, las dificultades de la cotidianidad y el hecho que no basta con emborracharse con palabras, digamos, sino que hay que dar soluciones. Y eso supone estudio, reflexión, negociación, es un trabajo tedioso, ¿no? Yo gran parte de la miopía que tengo es por horas hasta las 3, 4 de la mañana en algún hotel de Valparaíso revisando proyectos de ley, digamos, fotocopias blancas, ¿no? Y no te estoy bromeando. A las 3, 4 de la mañana, habría preferido estar leyendo a John Rawls, obviamente, pero bueno, era diputado. Y no estábamos para el goce, para la pega dura. Eso yo creo que es cosa de tiempo. Yo creo que ellos ya están muy arrepentidos. O sea, yo me imagino que Jackson no tiene el nivel de cinismo para no darse cuenta que decir que todos sus votos, junto con el de Boris, contra la agenda de seguridad fue un voto protesta, es un mal chiste. ¿No? Eso no se lo cree nadie. Y probablemente alguna autocrítica se hará. A medida que vayan pasando los meses, yo creo que eso tendría que irse solucionando, ¿no? Probablemente a Boris puede ser al que menos le cueste, ¿no? De todo. Yo lo veo bastante flexible al hombre a la hora de conseguir o mantenerse en el poder, ¿no? Y eso no es necesariamente malo, dado lo que viene. Bueno, el otro tema sí es un tema complicado, porque yo creo que hay un chismo dentro del gobierno que no le va a resultar como aceptar que simplemente muchas cuestiones que han dicho son completamente inviables, ¿no? Pero ahí también creo que el rechazo puede ser súper positivo, ¿no?
en la medida que la otra parte, que es la oposición y la semi-oposición, entre los cuales yo meto a los radicales y al PPD, no solo a la democracia cristiana, y probablemente una parte importante del Partido Socialista hoy día, muy histéricos porque se quiere pitear el Senado, cosa que no le ha gustado nada, le tienda la mano a una cosa razonable y le dé la posibilidad de ser un actor relevante en el armado de pincha, digamos, más allá de la derrota política que esto puede significar para el sector maurista, digamos, del actual gobierno, en el cambio constitucional que el país requiere. Y bueno, ahí yo no sé si el presidente va a estar o no a la altura, pero yo espero que lo esté. Y voy a terminar con un ejemplo que no es nada más que una analogía, porque muy lejos de mi ánimo hacer comparaciones o menos desear que esto termine de esa manera, todo lo contrario, ya lo dije. El presidente Allende se vio enfrentado por culpas que no es el caso entrar a analizar, digamos, si es que se pudiera además asignar culpas matemáticamente, con una situación muy siniestra al término de su gobierno, que era o rompía con la coalición y salvaba a la democracia, o tratando de conseguir que la coalición se mantuviera unida y le apoyara en intentos de buscar el acuerdo, correr el riesgo de que el reloj se acelerara y termináramos con el colapso de la democracia. El drama que tuvo el presidente Allende fue que su partido, que era el Partido Socialista, tenía 2/3 de la oposición, de hecho, digamos, junto con los ultras del MIR, a su gobierno, y 1/3 que lo apoyaba lealmente. El sector más socialdemócrata, el sector de Aniceto Rodríguez. Y su apoyo verdadero era el Partido Comunista, pero Allende era socialista, no era comunista. Entonces, romper con su partido, el cual había sido uno de los fundadores, era una cosa muy dramática. Yo espero que Boric no se vea enfrentado a ese drama, digamos, pero si eso llegara a ocurrir, yo pienso que lo que tendría que hacer, en la medida que hay una oposición leal, dispuesta a ayudarlo, y que no esté pidiendo la renuncia ni tratando de derrocarlo, como pasó con una parte importante de la oposición con Piñera. Una cosa deleznable, ese tipo de conductas contra presidentes elegidos democráticamente, sean de derecha o izquierda, en ese giro eventual, después de una derrota política del ultrismo, que está gobernando una parte de él, hoy día con Boric, le tienda la mano y podamos generar este consenso mínimo, como en otros momentos difíciles de la vida política chilena, para darnos el marco institucional que nos permita enfrentar los severos problemas que tenemos. Esa es mi esperanza y creo que a eso deberíamos apostar los políticos y los ciudadanos demócratas, más allá de nuestras particulares ideas, gobierno, oposición, en esta coyuntura o en la que se acabó el 11 de marzo, lo que era el gobierno de la derecha. Oye, y bueno, mostraste ahí una salida que se ve probable y bastante buena, que no es algo que nos abunde en estos tiempos. Así que, oye, muchas gracias, Eduardo. Sí, perdón, me querías comentar algo para el cierre. Sí, alguna gente va a decir que ingenuo Zafirio, pero no es puro voluntarismo. Yo deseo que pongamos fin a la violencia, a la demagogia, al populismo y que colaboremos, digamos, en torno a una salida al país. Pero quiero poner un ejemplo. La propia UDI ya ha reconocido, digamos, que en Chile tiene que haber un cambio constitucional sustantivo. Eso era impensable. Si ellos durante 30 años fueron los campeones, digamos, de ponerle el dique a la reforma democrática. Y por Dios que son responsables, tienen su cuota también en la crisis política que hemos vivido los últimos 2 años y medio, por ese obstruccionismo. Entonces, cuando la UDI está hoy día en esa actitud, bueno, es una cosa importante, en la medida que se mantenga. Perfecto. Oye, muchas gracias, Eduardo, por participar de este programa. Vamos a ver si te invitamos más adelante para analizar después cómo terminó el plebiscito y para ver si tu apuesta fue ganadora o no. Bueno, muy bien, pues nada que agradecer, ha sido un gusto y el mayor de los éxitos. Gracias, Eduardo. Bien.